no cualquiera puede ser tu invitado, porque la persona hable de un tema no quiere decir que puede ser tu invitado. Tenemos que ver también cómo esa persona se desenvuelve frente al micrófono. Tenemos que ver si esa persona da pie a una conversación, porque si es alguien que le tienes que sacar a cucharitas las palabras, pues esa entrevista va a ser dolorosa, va a ser difícil. Y hacer esa investigación, ¿no? De quién es esta persona. Es buena en entrevistas, se mueve bien en audio, se mueve bien cuando tú le haces preguntas. Tiene equipo, y si no tiene equipo, tú le puedes proveer el equipo, porque si tú te oyes súper chévere y la otra persona se oye como que está en una lata, la cosa no va a ir muy bien en edición. Se lo puedes decir a los editores y te vamos a decir, majayo palta, es lo que te vamos a decir. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando este episodio desde los estudios de Coco House, en la cabina, en el Colab, en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo muy bien, yo estoy aquí desde mi casa, en mi oficina. Va a parecer, ya el chiste está mongo, pero sí estoy desde... Todo muy bien por aquí. ¿Cómo va la cosa por allá, Julio? Todo muy bien, muchos días mojados estos días, está lloviendo bastante. Sí, y no me gusta eso. No, porque sale el calor, si estás en el trópico, el calor sale rápido. Sí, definitivamente. Mira, esta semana vamos a estar hablando sobre todas las notas que compartimos en Tropical Podcasting esta semana. Vamos a ver una nota de Spotify que aseguran que le han pagado más de $100 millones a creadores y distribuidores de podcasts. Vamos a hablar de eso, de dónde están saliendo, de dónde están saliendo esos 100 millones. Vamos a hablar también mucho de podcasting en Latinoamérica. Primero, Spotify está celebrando el podcasting en México con unos premios, y después hay un estudio que menciona y confirma el interés del podcasting en América Latina, en varios países en América Latina. También vamos a hablar sobre el podcasting y cómo las marcas pueden usar este modelo para llegar a nueva audiencia, un podcast nuevo en Puerto Rico, y también cómo buscar invitados para tu podcast, cómo hacer cómo aumentar el engagement con tu audiencia, recomendaciones de equipos. Anyway, está preñado un montón de cosas, hay un montón de cosas, pero hay una cosa que no te dije mientras estábamos hablando antes de grabar. Y es que te voy a contar una historia de una persona, cuando terminemos, de una persona que ella estaba preparando una cena y salió a buscar una, ¿verdad? Como que plantas y cosas para usar en su cena. Fue a un bosque cercano donde está en su casa, y lo que pasó ahí, pues después de eso pasó un revolú bien grande, que ahora mismo están bregando con eso. Así que vamos a hablar de eso a lo último. Este podcast tiene capítulos, así que si usted está como Mayra, que está como que, güey, ¿de qué me estás hablando? Me vas a dejar aquí enganchada peor que las series, o sea. Así que si usted quiere saber de lo que estamos hablando, de esta historia que le voy a contar a Mayra, que ya no sabe todavía, pues entonces puede chequear los capítulos y busca el capítulo, ¿verdad? Va a estar a lo último, puede brincar a este capítulo, aunque le recomiendo, ¿verdad?, que escuche el episodio completo. Pero si no puedes esperar, pues brinca hasta los capítulos. Si la aplicación que estás utilizando para escuchar tiene esa habilidad de capítulos, y si no, pues deberías cambiar tu podcast app a una que lo tenga. Esto ha sido como que te voy a dejar aquí colgando y cambiarte de app, ¿ok? Tienes que esperar 40 minutos de lo que hablamos aquí. Venga. Lo primero que salió hoy, que yo quiero que me lo expliques, porque obviamente me surgen mis dudas. Tú sabes que yo soy escéptica y me surgen mis dudas siempre. Spotify le paga más de 100 millones a creadores y distribuidores de podcast. Háblame un poquito más de eso, porque ¿quiénes son esos creadores? ¿Son 100 millones a cada uno? ¿Son 100 millones a global? O sea, ¿de qué estamos hablando? Explícame. Si llega a ser 100 millones a cada uno, Por eso, primero que Spotify estaría en la quiebra, pero sería también la mejor aplicación ever para estar.
No, o sea, esto es lo que le llaman el pote, ¿no? Esto es en general. Eh, eh, Desde que empezó, esto fue, han pagado 100 millones de dólares a creadores y distribuidores en este trimestre, en el primer trimestre del 2025. Recordamos que el año pasado, bueno, este año, a finales del año pasado, pero empezó, ¿verdad? Duro a principios de este año, fue que empezó el Spotify Partner Program. Que Ajá. el Spotify Partner Program, que lo que hace es que tú empiezas a subir tus videos directamente de los episodios de tu podcast directamente a Spotify. Eso le saca la publicidad dinámica, ¿verdad? La inserción dinámica, que es cuando tú dices, aquí yo quiero un anuncio y el anuncio sale Ujú. automáticamente. Eso le saca eso y lo que está haciendo es que tú puedes ver ese video sin anuncios, o sea, sin anuncios estos que interrumpen, porque los anuncios de que si de repente la persona empieza a hablar de un auspiciador, pues lo que le llaman el baked in, ¿verdad? El que está ahí ya Ujú. adentro, pues ese lo incluye. Pero lo que hace es que los creadores entonces empiezan a ganar dinero dependiendo del engagement, ¿no? Dependiendo de cuánta gente ve ese video y de cuántos suscriptores premium hay en Spotify. So, si tú y yo 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 soy soy premium. un miembro, pues, nosotros somos miembros premium, estamos pagando, ¿verdad? 12, 13 pesos al mes por Spotify, pues parte de eso que nosotros pagamos le está yendo a esos creadores. Así es que funciona el Spotify Partner Program. Ajá. Y hubo un poco de roncha, ¿no? Porque no estaba, las métricas no estaban pudiendo medirse bien y habían varias cosas que estaban pasando con ese programa, pero de repente pasan la manita y dicen con esta información, ¿no? Que están pagando. So, Sí, ¿qué está pasando ahí? y que están pagando y que los creadores que decidieron entrar al Spotify Partner Program están contentos, están viendo crecimiento, la gente está teniendo más engagement con sus videos, eh, su ingreso está subiendo, pero también estos 100 millones incluyen lo que es el Spotify Audience Network, que es cuando una compañía que ellos mencionan, ¿verdad? Como mencionan a Google, mencionan a McDonald's, mencionan equipos de fútbol, también mencionaron el Chelsea FC, ellos compran campañas y dicen, ok, pues aquí están mis anuncios, y como habíamos mencionado, esos sí son los anuncios de inserción dinámica, Mm, que tú en North Carolina escuchas algo, ¿verdad? Para tu de McDonald's, y yo aquí en Puerto Rico pues escucho algo distinto. Eh, ya. o a veces hasta no escucho nada, porque dependiendo, ¿verdad? Del área específica Sí. de donde está quien escucha. O sea que estos son 100 millones, es un poder global, es para todos los creadores que están en Spotify hasta ahora mismo. Es un montón de dinero para un trimestre, a lo que está pagando. Ellos esperan que sigan subiendo. La semana pasada hubo, ¿verdad? Que lo mencionamos aquí, la llamada con los accionistas, Ujú. y a ver, el CEO Daniel Ek dice que aunque, ¿verdad? La cosa en la economía mundial está media rara y se están preparando para algunas cosas, como quiera ellos ven crecimiento, ven que sus acciones están bien y lo están viendo por esto, porque le están dándole un montón de herramientas nuevas que ellos dicen, ¿verdad? Y distintas a los Ujú. creadores, nuevas maneras de monetizar, ¿no? Están entrando también en nuevos países al Spotify Partner Program, que eso significa que ahora entraron, creo que esos fueron 4 países europeos, que eso significa que entonces más dinero de miembros premium va Ujú. a ir a ese pote, ¿entiendes? O sea, que entonces significa que va a crecer, mientras más países estén dentro del Spotify Partner Program, más usuarios premium de ese país, pues su mensualidad va a ir al pote general del Partner Program. O sea, que hay que esperar, yo creo, un Ujú. poquito a ver cómo se sigue desarrollando ese Spotify Partner Program, a ver si de verdad vale la pena o no. Bueno, entonces, seguimos con las noticias de Spotify porque Spotify tiene un boom ahora mismo en México, que eso es grande, México es enorme, así es que es un mercado bien grande para meterle. So, ¿qué dice esta de Spotify está celebrando ese boom que tiene en México? Sí, ellos están aprovechando, ¿verdad? De todo ese consumo bien alto. El año Ujú, pasado, 27 millones de usuarios en Spotify, ujú. de usuarios de podcast, o sea, consumidores de podcast en Spotify, en México. Y pues por eso, pues entonces van a celebrar lo que le llaman los Spotify Podcast Awards.
Estos premios celebran la diversidad del podcasting en México, el contenido, que, ¿verdad? Que están entreteniendo a todos estos mexicanos. La jefa de podcast en México dijo, los Spotify Podcast Awards buscan convertirse en un reconocimiento digno del talento y creatividad de los podcasters en México. Nuestro objetivo es celebrar el impacto cultural de los podcasts en el país, al mismo tiempo que ofrecemos a los fans una forma creativa de reconocer a sus creadores favoritos votando a través de la app. Está bien cool la manera en que vas a poder votar, porque si eres usuario gratis, pues Sí, puedes votar una vez al día por categoría, y si eres premium, pues tienes 3 votos por categoría por día. Todo del mismo aplicación de Spotify, no hay que ir en ningún otro sitio, vas a ver todos los podcasts. Hay un montón de podcasts bien grandes, La Cotorrisa, Alucines, Ratos de la Noche. Esos son podcasts enormes en se América regalan Latina. dudas. Yo sé de un montón de gente que son súper fans Ujú. de ese regalan dudas, o sí. Está cool que, ¿verdad? Que tengamos a Spotify teniendo en la mira a México, un país tan grande como México, país hispanohablante, porque están entonces también viendo, ¿verdad? La importancia de ese contenido en español. Ujú. Y le están dando el spotlight, ¿no? Están diciendo que ustedes están consumiendo un montón. Aquí ustedes de verdad están adictos a los podcasts en México y están usando Spotify para escuchar sus podcasts. Así que gracias. Así que vamos a para darle las gracias, pues vamos entonces a utilizar, ¿verdad? A darles estos awards, reconocer este tipo de... Y también es como que una manera de reconocer a estos creadores, además de YouTube, ¿verdad? Que YouTube pues, te envía la Sí, placa y toda la cosa. O sea, que la es como que plaquita, la plaquita. exacto, es otra manera en la que, otro fronte en la guerra entre Spotify y YouTube por los podcasters. Exacto. Sí, sí, o sea, todavía sigue y va a mantenerse la guerra entre Spotify y YouTube. Vamos a ver cómo sigue y qué saca quién ahora para batearle al otro. Y también Spotify sacó una lista con podcasts de distintos países que puedes ir a, es como esta lista donde puedes buscar por país y ver cuáles son los tops en cada país. Yo me metí a buscar y ahí fue que te dije que vi que Puerto Rico pues ni por los centros espiritistas aparece, pero aparecen otros muchos países, hay unos cuantos países ahí, me imagino que en algún momento llegaremos, en algún momento. Esperemos. Pero si tu podcast está bien duro en Spotify, pues se puede meter por ahí. Y sería bueno entonces ver como que un podcast que de un Pablo aquí en que sea, ¿verdad? Que sea de Puerto Rico y ver por dónde sale. Si sale, pues bueno, tendría que salir por Estados Unidos, porque no hay como que no es por región, es Por por eso, países. Eso sí. tendría que meterse a la lista de Estados Unidos. Pero sí, está súper chévere. Es la primera vez que Spotify hace esto. Es una respuesta también a los charts, a las listas de Apple Podcasts. Apple Podcasts tiene esto hace un montón de tiempo. Ujú. Hay otros servicios también que ofrecen unas listas similares y pues ya era hora que Sí, sí, o sea, Spotify eso era lo que te hiciera iba a esto. decir. Apple Podcast lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo, o Claro. sea que se veía venir que Spotify lo iba a hacer. Pero me imagino que también tiene que ver con ese crecimiento del interés por podcasting en América Latina, obviamente en otros países, porque las listas estas no solamente son de América Latina, pero lo que nos lleva es a un estudio que pusiste en el newsletter acerca de cómo está incrementando ese interés de podcasting en América Latina. Cuéntanos un poquito más. Así mismo. Eso fue un estudio de la compañía YouGov. Y ellos hicieron un estudio de consumo de podcast en 49 países. Eso no solamente fue América Latina, fueron, ¿verdad? En Europa, en Asia, en África. Eh, y pues por cada región dicen, pues, este es el país, perdón, que está consumiendo más o el que está consumiendo menos. Cuando ven América Latina, lo que están concluyendo es que entre todo el mundo, América Mm, Latina es donde el podcast se está subiendo, hay más interés, hay más consumo. El promedio de todos los países, ¿verdad? De los 49 países que investigaron, es de un 41% de consumidores de podcast de 1 hora por un mes. 41%, ¿verdad? Es bueno, es casi la mitad. Y por lo menos, al menos 1 hora cada semana que están consumiendo podcast. 1 de cada 10 de esos consumidores pasan más de 10 horas a la semana. Pero cuando vienen a México, que es lo mm. que estamos hablando, el 50% de los consumidores en México escucha Wow, al menos 1 hora semanal. El 50%. O eso sea, es un montón. es un montón. Y después, los próximos, Brasil y Colombia,
están con 44 y 41% respectivamente, también es un montón. O sea, estamos viendo cómo estos países grandes, enormes en América Latina están moviendo el podcasting. Lo que mencionamos antes que nos sorprendió es que Argentina está hoy bien bajo con un 28% escuchando una Sí, hora. no, Un no país me, tan grande no, también. sí, no, bueno, y Argentina, sí, Argentina es grande, por eso me extrañó 28%, igual es un área donde hay que adentrar un poquito más la parte del podcasting, pero definitivamente México lleva la batuta aquí en cuanto a escuchas y gente que están aficionados al podcast, así es que ya lo saben por ahí. Y la siguiente nota que pones, obviamente, a mí me toca la fibra porque habla de cómo los podcasts son un espacio para las marcas y que las marcas deberían aprovecharse de los podcasts. Estoy completamente de acuerdo con esa aseveración. Cuéntanos qué es lo que dice Manuela Walfensau acerca de esto. Pues mira, esto también va atado con el punto anterior, ¿verdad? De consumo en América Latina, porque estamos viendo cómo se está consumiendo. Manuela en esto está diciendo que aunque se está consumiendo un montón, las marcas todavía no lo están explotando como se Ujú, supone. ujú. Todo este consumo, todo esto, ¿verdad? Todo este crecimiento del podcasting en América Latina, en realidad es oportunidad para crecimiento, para los creadores, para que gente empiece a crear cosas distintas, unos podcasts, ¿verdad? Distintos que hagan innovación, y también para los marketers, ¿verdad? Para la gente de publicidad, para la gente que vende, para la gente que compra, para también innovar en ese espacio. Eh, este escrito de Manuela fue en relación, hay un festival que se llama el Festival Iberoamericano de la Creatividad. Y este festival este año va a agregar nuevas categorías, ¿verdad? En los premios. Ujú. 4 de ellas son sobre el podcasting, y una de esas categorías es la mejor integración de marca en podcast. O sea, prácticamente están diciendo el mejor anuncio Exacto. que haya en un podcast, le van a dar un premio. Aquí Úsame, eso no, úsame como publicidad, está diciendo ahí, usa el podcast. Ajá. exacto. Y esto no es algo nuevo. O sea, un premio por un anuncio no es algo nuevo. Esto lo vemos en Cannes, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos lados. Ay, ¿cuáles Pero eran que los que todo el mundo quería estar? Me acuerdo, en comunicaciones, los de publicidad, todos querían estar en esos awards. Se los me de olvidó. Cannes, ¿no? No, no eran Cannes, eran ay, los cúspides, los Los cúspides. Todo el mundo quería cúspides. estar en los cúspides. Es cierto, sí, los cúspides. Eh, pero ¿verdad? Que este festival entonces agregue ese tipo de categoría, esos premios, pues marca, ¿verdad? Lo Ujú, importante del crecimiento del podcasting en el área. Y Manuela me está diciendo eso, que los podcasts pues, ofrecen no solamente una oportunidad para las marcas para, ¿verdad? Para auspiciarse, pero también para conectar con su audiencia, que genera más engagement. Ella nos recuerda que cuando tú le das play a un podcast es una decisión consciente. exacto. Esto no es, o sea, tú dices, ok, voy a escuchar esto por whatever minutes, ¿verdad? Por 10 minutos o por 40 minutos. Pero no es un anuncio en redes sociales que te sale y te molesta. No es que estás viendo ¿verdad? Un reel en YouTube y de repente ves la barrita abajo que dice, el anuncio viene en 5, 4, 3. Y es como que, pues, ok, pues no voy a llegar hasta lo último porque no quiero ver el anuncio. Entonces, pues, Exacto. voy a cerrar el app. Que eso es lo que yo hago. Eh, so, estos son anuncios que son casi invasivos, ¿no? Es como que yo no quiero ver esto. Los anuncios, Y los reels son anuncios de redes sociales. y si vienes a ver, cuando tú estás escuchando un podcast, como por lo regular estás haciendo otra cosa, no es como que tengas demasiado break a ponerte a darle para adelante, adelantar el anuncio o lo que sea, sino que Claro, ya buscar como la estás X. ahí, ajá, como estás ahí es como que, bueno, pues lo sigo y se te metió en el cerebro el anuncio que te dijeron y por eso después es que se provoca esa compra o se provoca esa acción porque se metieron muy bien en tu cerebro, pero no tienes como mucha oportunidad de decir paso de este anuncio ahora mismo. Si lo pusiste, estás haciendo ejercicio, tú no vas a parar de hacer ejercicio para adelantar el anuncio. Tú lo vas a dejar Claro, porque pues es claro. la que hay. Manuela está recordando también, ¿verdad? Que el podcast está poco explotado, que es lo que mencionaba. O sea, está poco Ujú, explotado por las marcas en Latinoamérica. No están aprovechándolo de la manera que se aprovecha en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos, que un ujú. podcast
escuche, vaya a su aplicación de podcast favorita, busque un podcast de iHeart. Cualquiera, el primer podcast de iHeart podcast que le salga. Los primeros 4 minutos son de anuncios, o sea, es una cosa ridícula, estúpida, Sí, de verdad. O sí. sea, y molesta porque tienen podcasts interesantes, pero es como que hay tantos anuncios en esos que la molesta. Sí, a mí admito que me chocan. Hay unos que los dejo, pero los que son al principio, y eso me imagino que, de nuevo, poniéndome yo como ejemplo, como actuaría cualquier otra persona que escucha podcast, los que son al principio yo los adelanto, porque estoy en el proceso de darle el play, adelanto, y entonces ya si vienen después, pues los dejo. Pero los primeros, si los puedo adelantar, los adelanto. Esa es la realidad. Sí, no, sí, tener ese skip button de 15 a 30 segundos ahí set para que le das 2 veces y sabes que el quote, ¿verdad? Una cita que Manuela escribe en esta nota que ella escribió para el website Product. Ella dice que el FIAP, que es el Festival Iberoamericano, uno de los festivales de publicidad más relevantes de la industria, tengo una categoría para reconocer los esfuerzos de marketing en este formato. Es una gran invitación para sumarse y crear de manera disruptiva contenido que conecte verdaderamente con sus audiencias. Le están dando el spotlight a los anuncios. O sea, estamos buscando la manera más creativa, la manera más cool, la manera más interesante de llevar el mensaje de tu marca. Pues eso significa que la gente debería empezar ¿verdad? A invertir. Estoy de acuerdo con Manuela. Manuela, estoy de acuerdo contigo. Sí. Estás por donde yo voy también. Estamos en la misma línea. Y en una nota totalmente que no está relacionada con esto, este programa tiene también espacios de publicidad disponibles, así que No, pero es que es verdad. O sea, aprovecha que hay un montón de gente que está escuchando el programa y hay un montón de gente que está leyendo el newsletter. también. Bueno, pero hablando de publicidad integrada, podríamos decir con podcast, Oriental, una casa bancaria en Puerto Rico, lanza un podcast original sobre la banca en Puerto Rico. La Fórmula, ese es el primer podcast de banca en Puerto Rico. Cuéntanos de qué se trata este podcast. Pues sí, eso lo anunciaron esta semana. La fórmula, lo que dice el comunicado es que es el primer podcast de la banca. Yo espero que hayan, ¿verdad? Verificado, porque ya hayan hecho el research. Yo una vez dije eso y dije, este es el primer podcast de Miss Universe, y me dijeron, no, mijo, hace como 7 años atrás hubo uno. Es como que, ok, está bien, sorry. Busquen, Lo digo por experiencia. Yo, pero de verdad no sé, no, por más yo no he visto otro podcast Yo no he visto específico de ninguno, un por lo menos en banco. Puerto Rico. Exacto. Vamos a decir que hicieron el research. La directora de Mercado y Relaciones Públicas, Lumari Vega, ella dice que el podcast nace de una necesidad clara: hablar de finanzas y dinero sin misterio, de cómo se vive y se conecta con la realidad de las personas y los negocios. Lo que está bien cool, yo hablé con Lumari vía mensaje. Ella dice que el banco creó su propio estudio. Y me pareció interesante cuando vi la primera foto. Yo dije, diablo, esto parece que estoy entrando en una sucursal, porque tiene los colores, tiene el diseño, y está súper Usaron cool. el branding. El branding excelente. Tú parece que estás entrando a un estudio de Oriental, que es exactamente, ¿verdad?, lo que ellos quieren, porque el podcast entiendo que es mayormente un video podcast, aunque esperemos, ¿verdad?, que también esté en formato de audio para las personas que lo quieran consumir así. No El primer pierdan la episodio, oportunidad del audio, por favor. claro, el primer episodio es con el presidente de Oriental, José Rafael Fernández, porque obviamente hay que poner al jefe primero. Y va a salir todo el último miércoles de cada mes, y es llevado por los periodistas Valeria Collazo Cañizares y Jay Fonseca. Bueno, ese silencio no fue planificado, estaba pensando. Bueno, esta es mi opinión. Si a mí me hubiesen dicho, oye, Julio, tú como consultor de podcast, ¿quién debería llevar este podcast? Yo lo hubiese dicho, cualquier persona menos Valeria Collazo Cañizares y Jay Fonseca. Para quien no sepa, estas dos personas son dos reporteros. Bueno, Valeria es periodista, pero... Valeria es periodista, Jay no es periodista. Sí, exacto. Y son bien conocidos aquí en Puerto Rico. Y Fonseca está todos los días en la radio, todos los días en la televisión.
Valeria tiene un programa también semanal, pero ellos se enfocan mucho en el periodismo de investigación. Ujú. Y yo creo que pueden ser también como que figuras que no todo el mundo esté de acuerdo con, ¿verdad? Con lo que investigan o con lo que Con sus dicen, con lo, posturas, ¿verdad? claro. Con sus posturas y sus opiniones. Por eso yo hubiese preferido, y me imagino que tú estarás de acuerdo también con lo que yo digo, alguien de adentro de la familia del banco, que pueda hablar del banco de una manera más como, ¿verdad? Como empleado o como dices, del grupo, ¿no? Yo me hubiese enfocado en tocar esa fibra de conexión que puede provocar una persona de adentro hacia la audiencia. Claro. Eso es uno. Y dos, que es que, pues, ojalá sea distinto con ellos, pero la realidad es que lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Los grandes nombres no atraen necesariamente mayor, la audiencia, no traen mayor audiencia necesariamente. Igual con ellos funciona, ojalá sí les funcione, ¿no? O sea, siempre deseamos el éxito de los podcasts que están saliendo, pero es como, no sé, la gente se cansa de las mismas voces también, etcétera. So, yo hubiese optado por alguien tal vez de adentro para crear esa fibra de conexión auténtica que puede crear alguien de adentro con la audiencia. Esa hubiese sido mi manera de llevarlo, pero Sí. Creo igual. eh, o, o hasta algún otro presentador o presentadora que no esté tan envuelto con lo que son las noticias, ¿no? Como que ujú, alguien que, o sea, si vamos a poner, pues no hay nadie, ¿verdad? No hay ningún empleado, no hay nadie de la casa que podamos utilizar. Pues, ¿quién es la próxima persona? Que sea otro presentador, otra persona, no sé, como que lo veo que están como que un poquito muy cerca, ¿verdad? De lo que son los temas y lo que tú dices, que un nombre grande necesariamente, o sea, yo lo dije, a mí me pasó en mi primer podcast, yo busqué un nombre grande pensando, para mi primer episodio, pensando que su audiencia iba a llegar y se iba a convertir en mi audiencia. Y a menos que tú no tengas un casi contrato que diga cuando esto salga, tú vas a tirar 3 posts en redes sociales y 4 exacto. clips y yo te voy a enviar todo y hacértelo bien fácil para que eso no va a pasar. Porque la No. persona dice como que, sí, o te da un retweet, te da un reshare de stories Es y que ya, no, y se es que acabó. esto lo hablábamos con Sune, no sé si fue contigo también, que lo hablábamos con Sune, un amigo del podcast, que la realidad es que esa persona tiene su audiencia y no necesariamente va a invertir tiempo y esfuerzo en promocionar esto otro porque no le hace diferencia. Digo, ojalá sea diferente y ojalá le hayan puesto como que un contratito ahí, como que Pues yo espero. retuiteame estas cosas. Yo espero, retuiteame estas cosas o publica esto en tus redes o lo que sea, ojalá. Así es que esos serían mis dos centavitos que voy a Sí, añadir ahí. esta es la opinión de 2 consultores de podcast y que nadie le pidió. O sea, pues, Nadie nos las pidió. Oriental no nos dijo que ustedes creen. O sea, estos somos No, nosotros aquí son nosotros aquí hablando, analizando, que hablando y, ¿verdad? otra persona que esté escuchando tal vez puede tomar un poquito de idea de lo que estamos hablando También. o no. Igual no sabemos, no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, quién Sí, sabe. igual exacto, estamos inventando las cosas aquí. Pero Sí, les da mucho éxito a la fórmula. Y si, ¿verdad? Si te interesa la banca, porque obviamente hay gente que le interesa sí, sí. estos temas, pues ahí tienes un podcast nuevo que está siendo producido 100% en Puerto Rico. Le recordamos que todas estas notas de la edición de esta semana de Tropical Podcasting, usted se puede suscribir gratis entrando a tropicalpodcasting.com. Vamos ahora a pasar a los tips, trucos y estrategias y vamos a hablar de invitados, vamos a hablar de cómo llegan los invitados, cómo encontrar y cómo confirmar los invitados. Esto es algo que hemos hablado Sí. bastante y se le hace un poquito difícil a la gente. A mí se me hizo bien difícil cuando yo tenía un podcast de entrevistas. La gente de matchmaker.fm está dando unos tips para buscar y seleccionar, ¿verdad? Un proceso, ¿no? De Ujú. qué uno puede hacer cuando está en esta búsqueda de invitados o invitadas para tu podcast. Cuéntame. Es que sí, pues Matchmaker
Anchor.fm da unos cuantos tips para seleccionar quiénes son tus invitados y de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, que ellos lo mencionan aquí y yo se los repito y se los repito a clientes. No cualquiera puede ser tu invitado, porque la persona hable de un tema no quiere decir que puede ser tu invitado. Tenemos que ver también cómo esa persona se desenvuelve frente al micrófono. Tenemos que ver si esa persona da pie a una conversación, porque si es alguien que le tienes que sacar a cucharitas las palabras, pues esa entrevista va a ser dolorosa, va a ser difícil. Y hacer esa investigación, ¿no? De quién es esta persona. Ponen entrevistas, se mueve bien en audio, se mueve bien cuando tú le haces preguntas. Tiene equipo y si no tiene equipo, tú le puedes proveer el equipo, porque si tú te oyes súper chévere y la otra persona se oye como que está en una lata, la cosa no va a ir muy bien en edición. Se lo puedes decir a los editores y te vamos a decir majayo palta, es lo que te vamos a decir. Por lo menos no estés en el medio del campo. Yo sé que quieres tener un background nítido, pero si tienes al perro del vecino ladrándote al lado, no me funciona. Si tú me dices que es que hay, pongamos que esto me pasó a mí cuando estaba trabajando como periodista. Estaba en medio de una de las protestas. Yo cubrí de las protestas de la UPI. Si estaba en alguna la UPI es la Universidad de Puerto Rico. Si estás en una de las protestas o lo que sea, obviamente vas a tener a la gente en la línea de piquete ahí gritándote al lado. Y con todo eso que yo hacía, me iba a una esquinita lo más separada de la línea de piquete para que me pudieran escuchar, porque si no me iban a entender, iban a cortar la comunicación y yo no iba a poder hacer lo que tenía que hacer, que era reportar lo que estaba pasando. Entonces, es bien importante que esa persona invitada, tenga un micrófono y si no tiene micrófono, provéele tú algo para que pues se escuche mejor. El audio que viene de la computadora, por favor, se escucha malísimo. Just saying, déjenlo, notificación de una editora. Hagan eso, por favor. Y busca, cuando vas a acercarte a la persona, busca un mensaje, envíale un mensajito personalizado. No escribas como, hola, como el escrito, el guioncito, el libreto. Hazle un poco más personalizado, no sencillamente lo envíes así de, bueno, aquí estoy, porque eso probablemente va a provocar que la persona diga, no, gracias, bye. Mira, yo hacía esto. Mi trabajo en Podchaser era esto mismo. Nosotros teníamos clientes y íbamos y buscábamos podcasts que fuesen, ¿verdad? Que alinearan con sus conocimientos y intentar que fueran invitados a esos podcasts. Teníamos un libreto, sí había un libreto, pero era bien, estaban como que bien encima de uno que decían, ustedes tienen que encontrar el podcast y tienen que escuchar el podcast y después tienen que como que, ¿verdad? Atarlo y decirle, mira, en los últimos 3 episodios tú hablaste de esto y esto y esto y yo tengo, o sea, para que la persona, el productor, cuando lo vea, diga, ok, esta persona sí escuchó mi podcast. No, o sea, por otro lado, el proceso era totalmente insostenible porque había que hacerlo 100 veces a la semana. No hay tiempo para tú enviar 25 emails al día. Encontrar un podcast, escuchar, qué sé yo, 3 episodios de cuerda, no había tiempo y pues por eso esa parte de podcast. Voy a dar un pro tip. Si tú quieres que la persona llegue y diga, me interesa, muchas veces a quien estás recurriendo ya tiene la cabeza cargada, tiene su agenda cargada, todos estamos bastante ajetreados. Tómate el tiempo de ver de lo que la persona habla por lo regular y tírale un esbozo, pitchéale una idea. Tírale un pitch de una idea. Mira, creo que sería chévere si tú me hablas de tal cosa en mi programa. Me gustaría ver tu enfoque en este punto. Y si tienes alguna sugerencia de alguno otro relacionado o alguna otra cosa que esté relacionada a X cosa, estoy abierta a sugerencias, claro, ¿no? O algo exacto, así. podemos seguir hablando de eso. Podemos seguir hablando al respecto si esos temas no te fluyen de alguna manera. Y obviamente vas a decirlo de una manera más linda de lo que estoy diciendo aquí. Pero ese es el pro tip, así que yo diría como que tenlo en cuenta. Y leí el artículo y está bastante interesante. Tiene un par de cosas algunas que me gustaría profundizar más aún. En algún momento lo haré. Pero sí, esa conexión es importante y
ayuda a la persona que estás invitando, hazle el trabajo, no lo hagas pasar más trabajo porque probablemente van a decir, no, bye, me voy. Ese es el punto, hacérselo lo más fácil posible. Somos vagos. Sí. Haznos la vida fácil. No, y también estamos en Por busy, eso ¿verdad? Como que todo el mundo ocupados, 20 está, cosas que hacer. Sí. todo el mundo tiene de todo, así es que haz la vida fácil, no nos hagas pasar trabajo a nadie, ni tú ni a nadie, eso mismo. Pasando a otro tema, ¿cómo gamificar el gamification en tu podcast y Ese verbo aumentar está. el engagement en la audiencia de verbo está brutal? Cuéntame, esto es un escrito de la gente de Ausha y están hablando de gamification, pero ¿qué es eso y con qué se come? Bueno, el gamification es, como quien dice, usar características de gaming, de juegos, dentro de tu podcast. Y eso lo que quiere decir es que lo haría tal vez más atractivo para la audiencia. Yo aquí creo que mide tu audiencia, pon oído en tierra, mira a ver si eso es algo que a tu audiencia le gustaría, porque puede que la audiencia diga, ¿y qué se cree? Estoy en el show de las 12 del mediodía, ¿qué pasó aquí? Así es que mide tu audiencia y mira a ver si le interesaría a tu audiencia y qué tipo de juegos, si alguno le interesa a la audiencia. Entre las cosas que ellos proponen, por ejemplo, está un reto creativo con tu audiencia. Esto yo lo he visto, esto funciona para los embudos de leads, por ejemplo, que tú tiras, o para un embudo de ventas posterior, que tú tiras un reto, pongamos que eres una coach de salud y tiras un reto de comer saludable por 7 días y la gente se unen a tu lista y luego le haces una propuesta de venta mayor o le vendes un servicio o lo que sea. Y eso tiende a funcionar. Los quizzes también, por ejemplo, que tú le das a la gente una solución y ahí se unen a tu lista, por ejemplo, de email o algo por el estilo. Lo de ofrecer recompensas a los oyentes más conectados podría funcionar. Me tiene bastante, lo del la gamification, me tiene como una vibra bastante show de las 12 del mediodía. Pero si lo haces de manera solapada, diríamos, como enmascarándolo, yo creo que puede quedar bien, sí, pero tienes que enmascararlo, no te tires ahí y ahora, y el bingo, qué sé yo, no te tires esa, como que, y quién Sí, sabe, exacto. si eso es lo que la audiencia busca, pues sí, Claro. pero de nuevo, escucha primero qué es lo que tu audiencia quiere y de ahí mira a ver si puedes tirar alguna de estas cosas que pueden funcionar. O sea, yo creo que exacto, no es irte bien literal y hacerlo como un game show, pero Exacto. exacto, decir como que mira, todas las personas, qué sé yo, tengo 100 stickers, así que todas las personas que dejen un review y me envíen como que el screenshot, ¿verdad?, del review, les voy a mandar un sticker. O algo, qué sé yo, como tú mencionaste, un lead digital, ¿verdad? O Ujú. un, un spreadsheet de un proceso, de whatever, ¿verdad? De lo que sea que estás haciendo. Sí. El reto creativo, pues poner a la gente a pintar o a dibujar, como que, hazme un dibujo con mi logo o con mi cara y, ¿verdad? Y lo pones en redes sociales. Ese tipo de cosas, eso es lo que está hablando, ¿verdad? De subir el engagement, ¿no? Sí. Con la gente. Me gustó la palabra secreta. Como que ¿Te gustó de la palabra secreta? poner una palabra secreta en el newsletter o en el podcast y decir, si da la palabra secreta. Eso me acuerdo, había un comentarista de fútbol, de verdad, de soccer en Seattle, que él era portero del equipo y después fue comentarista. Y la gente le enviaba palabras, a veces hasta palabras difíciles, o sea, como complicadas para que el reto era que él las agregara en el broadcast, o sea, mientras Eso está estaba dando. chulo, eso está Y bien a veces, entonces interesante. después le escribían por Twitter y decía como que un montón de palabras, él escogía una, y entonces después el reto era como que cómo integrarla de una, pero no era como que obvio, como que, o sea, era como que de una manera natural. So, él tenía que buscar la palabra, ver el contexto, esperar a que pasara algo en el juego con el contexto. O sea, ese es el punto, porque la gente está pendiente, está viendo el juego, pero Sí. que si quiera en algún momento va a decir, qué sé yo, esta palabra. Tirarlo de esa manera yo creo que está chévere y puede crear Ujú. un engagement nítido y es lo que hemos hablado yo creo que un montón de veces, que es la parte de la comunidad. Vas metiendo a tu comunidad en el proceso y se crea una interacción bien nítida. Así es que
si lo buscas de esa manera y lo tiras por ahí, ve por ello. Pero no te tires el show del mediodía, por favor. No es la... ¿Cómo es que se llama la canastita esta del bingo? La que le dan vuelta. ¿La La ruleta canasta de es? Vic, No sé. la ruleta, no sé. No sé qué es, pero no te tires esa, venga. Eso es lo que quiero decir. Bueno, Mayra, vamos a pasar a las cositas que se quedaron y Se quedó. vamos a hablar de la historia que te conté. Sí, o sea, por favor. Vamos a hablar de la historia que conté al principio. Esto salió en el newsletter de PodNews esta semana. ¿Qué pasó? En el 2023, esto pasa en el 2023, Erin Patterson, ¿verdad? Ella salió en un bosque cerca de su casa a buscar mushrooms, a buscar hongos, setas, ¿verdad? Ujú. Porque ella iba a hacer una cena para su familia, para familia y amistades. Salió, buscó unos hongos, llegó a la casa, los preparó, hizo la cena, ¿De qué llegó color la eran esos gente, hongos? llegó la gente, ¿y qué pasó? Que de sus invitados, muchos de ellos se enfermaron y 3 se murieron. Sí, O sea, eso puede pasar. sin querer, eran lo que le llaman death cap mushrooms. Uh, Y pues las personas pues murieron. Y obviamente pues hay un juicio, el juicio empezó esta semana. Su abogado dice, ¿verdad?, que fue una tragedia y un accidente terrible. Y si tú piensas, te estoy diciendo todo esto, y tú piensas, diablo, eso es una tremenda historia para un podcast. está. Dímela, Pero te dime estoy el título. diciendo que ya no hay uno, no hay uno, hay 5. Eso te iba a decir, por algún lado va esto, dímelo, ¿cuál es? No solamente hay un podcast de esta historia de Erin Patterson, ¿verdad? Y esta tragedia que ocurrió cuando ella hizo su cena, fue un almuerzo. Hay 5 podcasts, ya hay 5 personas que tuvieron esta idea. Esto pasó en Australia. Lo que me chocó son los nombres de estos podcasts. Hay uno pues, que se llama The Mercer Murder Trial. O sea, eso está bien, ¿verdad? El juicio del asesinato de los hongos. Por Está mushroom, bien, ajá, por ¿verdad? hongo. Normal. The Trial of Erin Patterson. So, el juicio de Erin Patterson es como que el más genérico y Ajá, ¿quién normal es que ella hay. y qué pasó? Ajá. Exacto. Ese es del Daily Mail. El otro se llama Mushroom Case Dailies. Esto es como que el caso de los hongos diarios. Y este es de ABC, ahí en Australia. Ajá. Pero los dos que se mandaron, uno de News Corp en Australia, que es el periódico más grande en Australia, se llama The Mushroom Cook, la cocinera de los hongos. Y eso, ¿verdad? Me está usando los periodistas del periódico para cubrir este caso. Y el otro se llama The Mushroom Trial, Say Grace. O sea, como que como que el juicio de los hongos da gracias, ¿verdad? La gente que da gracias antes de comer, Haz de la tu cena, pues, oración. las oraciones. Esto es de Nine Networks, que esos son los reporteros también allá en Australia. Esta gente no tuvieron ningún tipo de chill, ¿verdad? Como que no No, les no, importó nada no, cuando no. hicieron estos nombres de esta tragedia, gente murió, es como que, ¿sabes qué sería un buen nombre? Vamos a ponerle Say Grace a esto, como que, o la Está cocinera del hongo. sensacionalista ese nombre, está Se, sensacionalista. se mandaron de verdad. Pero si usted está interesado en este caso, obviamente estos 5 podcasts van a estar siguiendo el caso de SafeCap. Como dije, esto pasó esta semana, o sea, el juicio empezó esta semana. Así que lo pueden chequear ahí, buscar cualquiera de estos Mira, en cualquier su cosa, aplicación favorita. hay unas organizaciones que se dedican a buscar mushrooms, a buscar hongos. Y te enseñan cuáles son. Yo pertenezco a una. Pero te prometo, no te voy a invitar a comer ninguno de los que encuentre por ahí. Todavía no. Pero, pero la realidad es que te dicen cuáles son y cuáles Ujú. funcionan y cuáles puedes comer y cuáles no puedes comer. Así es que ten eso en cuenta si no te lo han enseñado ya, porque yo sé que hay gente que su familia sabe de hongos y te enseñan. La misma familia te va enseñando y te va diciendo, mira, este es tal, este es tal. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestro niño, obviamente, pero hay que esperar que sea más grande, porque si son azules también puedes tener
un trip. So, la cosa es que veas bien primero antes de ponerte a cocinar por ahí. Pero es que, o sea, es un accidente, ¿verdad? Es un accidente. Pero a la misma vez, yo por lo menos, o sea, bueno, pues, nosotros, ¿verdad? Crecimos aquí en esta isla tropical y había mangos y tú agarras el mango y ahí mismo tú lo comes y qué Sí. sé yo, diferentes frutas. Pero como quiera, todavía, hasta cuando yo era pequeño, yo le tenía miedo a eso. Y es como que, espérate, ¿Verdad? sí, como que de agarrar, había un mango, pues ya como que sabía que era normal. Pero cualquier otra fruta, y mis amigos dicen, no, cómete esto, o prueba esta hoja, que tiene un sabor, qué sé yo, distinto. Y es como que, pues, hasta los otros días, estaba con mi primo, A ti te y mi, daría pánico andar con mi sí, esposo. no, mira, los otros días yo estaba con mi primo y me estaba enseñando unas plantas, ¿verdad? Que tiene en la casa y qué sé yo. Y como que, encontré esta que salió aquí de repente y me puse a buscar y se puede comer y tiene un sabor, chequeada. Y yo, probándola debo probarla porque, pero todavía tengo como que esa cosa de que No te va a dar van nada, por si no te digo, te ahí va a ya. dar nada, tranquilo. No, no, sí, eso fue ya 2 semanas, o ya estoy bien, a menos que tenga un delay y pasen para la próxima semana. Pero hay que tener cuidado con lo que uno se cree, ¿verdad? Que porque crees que es la tierra y nace por ahí, pues eso lleva Bueno, hay cosas que crecen en la tierra que matan. por eso mismo digo, o sea, como que ellos, Así es. todo lo que crece en la tierra necesita sobrevivir. Y Sí, pues, pues, muchas veces dicen, pues para yo sobrevivir, si me comes, te mueres. Como que te sí. vas conmigo. Si estás en Puerto Rico y te interesa comer cosas de la tierra, vente donde María Benedetti. Tremendo recurso para que sepas Sí, qué hay en la tierra y que puedes comerte y qué no. bueno. Y Julio, ¿qué está pasando contigo además de escuchar podcasts acerca de hongos y cosas así? Pues mira, esta semana ha sido una buena semana para Tropical Podcasting. Han llegado un montón de suscriptores. Así que si estás escuchando es la primera vez que me escuchas y fue la primera semana, ¿verdad? Que recibiste el newsletter. Te lo agradezco. Te agradezco porque estés aquí. Estamos ya casi llegando a los 120 suscriptores Yeah. en el newsletter. Pero además de eso, ha sido una semana bien larga, como te dije esta mañana. Siento que ha sido de 30 días. Estamos bregando con un rescate, un gatito que apareció por mi casa supone que lo iba a llevar hoy al veterinario, pero de verdad que dije, pues, mejor mañana porque hay tantas cosas pasando y me da un montón de lástima, pero pues como que no lo puedo tener adentro porque yo tengo gatos adultos y ya son grandes, son viejos y sería un cambio demasiado drástico para ellos. Y así que estoy como que en estas de tratar ¿verdad? De ponerlo para que lo adopten. Pero Ah. primero pues tengo que llevarlo al veterinario y que le hagan todo lo que necesita, ¿verdad? Para que lo Sí. chequeen y eso. Si no Sí, saben, por si eso no sí, lo sabían, Julio es un cat gentleman. sí, yo soy un cat gentleman. Tengo varios gatos. No me molesta decir. Pero sí, entonces pues, que si aparecen y parece que dicen, pues, esta casa hay gatos adentro y pues aparecen Mm. frente a mi puerta y pues termino entonces después teniendo hay que ayudarlos, ¿verdad? Porque si no, pues pasan otras cosas y pueden hacer reguero o lo que sea. Y pues es mejor tratar de ayudarlos y encontrar una casa. Sí. ¿Y contigo qué está pasando, Maya? ¿Qué está pasando conmigo? Pues el clima sigue buenísimo, estamos comiendo en el patio, cosa maravillosa, y entre Están esas comiendo otras cosas, hongo. no estamos comiendo hongos en el patio. Estas son las cosas que yo te decía que hace que la audiencia diga como que Sí, no, esto es un problema serio. esto hay que editarlo, porque la audiencia dice que no es tan gracioso, venga, y se quedan como que bueno. Anyway, de las cosas que están pasando, ha habido una reacción bien chévere. Me puse a indagar más en el reporte que salió del Women's Audio Report de Edison Research y SiriusXM. Lo indagué a bastante profundidad en Alto y Claro. Así es que si lo quieres escuchar, ve por ahí. Ha habido una reacción bastante interesante. La gente está como que, esta información tan profunda, mira qué interesante. Así es que ya sabes, si quieres ir, búscalo. No solamente digo lo que dice el reporte, sino que te digo también un análisis ahí de cómo eso
¿Qué representa eso para ti como marca, como negocio y tal? Y pues esas son las cosas que van más o menos pasando por el momento. No hay cena de hongos por el momento. Cero cena de hongos. Todas las notas que estuvimos hablando en este episodio, excepto los hongos, fueron compartidas en el newsletter de tropicalpodcasting.com esta semana. Usted se puede suscribir gratis entrando a tropicalpodcasting.com. La gente que más sabe de podcasting en español lee en Tropical Podcasting toda la semana. Pero nada, ese fue todo el episodio por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.